Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim y Haverim en cualquier lugar del mundo. Shabbat Shalom en este día 1 de julio del año 2023. Día 1 de julio. Como también la fecha hebrea, hoy es día 12 del mes cuarto, día 12 del mes de Tamuz del año 5783 de la creación del mundo. Así que, Haverai y Talmidai, aprovechemos en este día toda la influencia energética de la Malká, la Reina Shabbat, que está presente con nosotros desde anoche que hicimos Kabbalat Shabbat, y lo estará con nosotros hasta que hagamos la separación, es decir, la ceremonia de la Havdalah. De igual manera, aprovechemos lo más que podamos la Neshama Yeterá, el alma adicional, el alma agregada, que mediante el Ibur nos ha sido dada. Anoche que hicimos la recepción del Yom Shabbat, como sabemos del Zohar HaKadosh, cuando el Shabbat entra, miríadas de almas, millares de almas, nos son enviadas de los mundos superiores, y estas almas de Tzadikim vienen para morar con nosotros durante todo el Shabbat, y están dentro de nosotros ayudándonos para que podamos tener esa conexión libremente con la luz. Aprovechemos entonces la Neshama Yeterá. De igual manera, y por supuesto, aprovechemos la instrucción de la Torá, en este caso hoy con Parashot, o Parashat doble. Tenemos a Jucat, la número 39, y Balak, la número 40. Bueno, ya entrando de una vez, pues hay tanto que desarrollar. La primera sesión la cerramos viendo que los tzadikim, los hombres justos de nuestro pueblo, esos grandes hombres, esos grandes tzadikim, ejercen una tremendísima influencia espiritual positiva sobre nosotros. Ejercen una tremendísima influencia de luz y de irradiación y cobertura espiritual sobre su generación. Ellos abarcan o cubren con su campo energético, cubren países, cubren naciones, ciudades o regiones. Y también veíamos al cierre del Shabbat, al cierre de la clase anterior, que cuando ellos mueren, cuando nos dejan físicamente, cuando sus almas son desprendidas de sus cuerpos y tienen que regresar al mundo de la luz divina, decíamos que más que sentir o más que lamentar o llorar su muerte, más que dolernos por su separación física, más bien deberíamos de llorar por la pérdida de su luz. Porque el mundo entero, las naciones, las ciudades, las regiones, los pueblos, pierden muchísimo cuando muere un tzadik. Así que debemos de lamentarnos por la pérdida de su luz, la pérdida de su protección espiritual con nosotros,
deberíamos de lamentarnos por la pérdida de su campo energético, el cual nos cubre y nos protege incluso de malos decretos. Más que dolernos entonces por su muerte física, debemos dolernos que su cobertura espiritual, que nos arropaba, que nos envolvía, se ha ido. Solo para ilustrar la grandeza de los tzadikim, recordemos el caso de Job. Job, su nombre hebreo Job. La justicia de Job protegía a todas las naciones de Canaán, como lo sabemos. De igual manera, en la parashá de hoy tenemos que, por mérito de Miriam, la tzadeket, Miriam, la hermana de Moshe y Aarón, toda la población del desierto, millones de millones, eran abastecidas y provistas con agua. Como también, debido a la grandeza espiritual de Aarón a Cohen, el Cohen Aarón, toda la población de los hijos de Israel en el desierto, durante los 40 años fueron protegidos, envueltos o arropados con las nubes de gloria. Pues las nubes fueron dadas a nuestros ancestros en el desierto por el mérito de Aarón. Así que una sola persona abarca, envuelve, cubre, asiste o da cobertura espiritual, lo reitero, a naciones, a pueblos, a ciudades. Ahora en Jucat, nuestra parashá de hoy, tenemos la muerte de Miriam, como también la muerte de Aarón. Y ya vimos que con la muerte de Miriam, las aguas de la fuente, las aguas del pozo, se secaron. Y ya no hubo más agua para la población del desierto, que, como estamos diciendo, eran millones de millones. He ahí la tragedia de la pérdida de un tzadik. En este caso, la pérdida de Miriam, la tzadeket. Todo Israel, toda la población en el desierto, sufrió el efecto de la partida física de Miriam. Como también tenemos en la parashá Jucat que muere Aarón. Al morir Aarón a Cohen, las nubes de gloria, el escudo protector que envolvía, arropaba, protegía o cubría a todo Israel en el desierto, esas nubes de gloria desaparecieron, quedando así toda la población de los Bené Israel en el desierto, desprovistos, desprotegidos, vulnerables, a merced de sus enemigos, porque las nubes que habían sido dadas a Israel por el mérito de Aarón, hoy que Aarón a Cohen muere, las nubes desaparecen. En ese contexto nos dicen los sabios cabalistas, por supuesto, nos dicen durante un ataque de parte del rey de Arad, que es lo que vamos a comenzar a ver ya en el capítulo 21, un israelita fue tomado como rehén.
Normalmente nadie podía tocar a los israelitas, pero con la muerte de Aarón desapareció el escudo de protección que los cubría, lo cual creó una abertura para este ataque. Así que en este contexto abrimos la Parashá Jucat. Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 21, y leemos su versículo 1. Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 21, versículo 1, nos dice en español: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. En hebreo se entiende que fue solamente un prisionero. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. ¿A qué se debió este ataque? Más allá que el cananeo, que más que cananeos eran amalequim, cuando estos enemigos de Israel escucharon que venía Israel, más que escuchar que Israel venía, lo que ellos escucharon fue que hoy que Aarón a Cohen murió, han desaparecido las nubes de gloria que envolvían, que protegían, que cubrían a los Bené Israel en el desierto. Y por tanto los enemigos de Israel dijeron: hoy es cuando podemos atacarlos. Ya no hay defensas, no hay defensa sobre ellos. Ya no hay cobertura, no hay protección. Las nubes hoy que murió Aarón han desaparecido. Hoy es cuando podemos atacarlos. Y por eso, y leo una vez más, nos dicen los sabios: durante un ataque de parte del rey de Arad, un israelita fue tomado como rehén. Normalmente nadie podía tocar a los israelitas, pero con la muerte de Aarón desapareció el escudo de protección que los cubría. Y ahí la pérdida de un tzadik. Con la muerte de Aarón desapareció el escudo de protección que los cubría, lo cual creó una abertura para este ataque. Así que muere Aarón a Cohen y todo Israel queda desprotegido, vulnerable, y hoy es cuando los enemigos de Israel aprovechan a atacar. Ahora, esto nos lleva a lo siguiente. Teniendo ya claro que nuestros tzadikim nos proporcionan una cobertura espiritual mientras ellos viven, por supuesto que nosotros no debemos nada más esperar la cobertura de ellos con nosotros. Sí, hay que aprovecharla. Hay que beneficiarnos de ella, pero en forma individual. Cada uno de nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que accionar para tener con nosotros la protección divina. Y no solo ampararnos al escudo protector de los tzadikim. Individualmente, en forma particular, cada uno de nosotros también debemos procurar, debemos
esforzarnos por tener la asistencia divina o el favor de lo alto con nosotros, más allá de la dependencia de nuestros tzadikim. También tenemos que hacer algo nosotros. Pero la pregunta es, ¿y cómo podemos agenciarnos la protección de lo alto con nosotros? La respuesta es mediante nuestras Ma'asim Tovim, obras buenas. De esa manera, los cielos mismos nos arroparán con cobertura, haciendo Ma'asim Tovim, obras buenas. Acciones justas. Debemos de obrar bien, hacer bien, tanto en cuanto a las mitzvot de honrar al Eterno, como también con las mitzvot que tienen que ver con nuestro prójimo. En la medida en que nosotros vamos abundando en las Ma'asim Tovim, en las obras buenas, con toda seguridad los mundos de arriba nos asistirán, nos protegerán, porque las Ma'asim Tovim, las obras buenas que hacemos acá abajo, generan una reacción en los mundos de arriba sobre nosotros y ciertamente el Creador del mundo, en la medida en que hay un hombre o una mujer acá abajo haciendo las Ma'asim Tovim, la cobertura de lo alto estará garantizada sobre ese hombre, sobre esa mujer, sobre esa mishpahá, sobre esa familia o sobre toda una nación en la medida que abunden en obras buenas. Recordemos el dicho cabalístico. El Eterno nos dice, ábreme una abertura tan pequeña como el ojo de una aguja, y yo abriré para ti las puertas del cielo. Y eso de abrir una abertura tan pequeña como el ojo de una aguja, tiene que ver también con las obras buenas. Al respecto nos dicen los cabalistas, el Satán es lo suficientemente listo para infiltrarse en nuestras filas cuando estamos débiles y sin protección. Ahí aprovecha. Nuestro oponente no nos ataca cuando estamos fuertes o haciendo el trabajo espiritual o compartiendo con los demás. Ma'asim Tovim, obras buenas. Si nos ocupamos con acciones positivas, el Satán no puede lastimarnos. Porque los cielos nos protegen. Los mundos superiores nos asisten. El mundo espiritual nos envuelve con su cobertura. ¿En base a qué? En base a nuestras buenas obras. El Satán es lo suficientemente listo para infiltrarse en nuestras filas cuando estamos débiles y sin protección.
Nuestro oponente no nos ataca cuando estamos fuertes o haciendo el trabajo espiritual o compartiendo con los demás. Si nos ocupamos con acciones positivas, Maasim Tovim, el Satán no puede lastimarnos. Y acerca que con nuestras Maasim Tovim, nuestras obras buenas, nos agenciamos, conseguimos o logramos bendición tras bendición de una, de otra y de otra manera, cobertura, protección, buena parnasá, salud, etcétera, etcétera. Acerca que con nuestras Maasim Tovim nos agenciamos el Gesed de Akadosh Baruj Hu. Esto lo vemos reflejado en nuestra parashá de la semana. Incluso vemos cómo las obras buenas, aún de los reshaim, aún de los malvados, hace que los cielos estén en deuda sobre esa persona. Y por las obras buenas que incluso los reshaim hacen, los cielos tienen que favorecerles. Cuanto más cuando los Bene Israel obramos bien con los demás, u obramos bien mediante las mibot que nos fueron dadas en el Har Sinai a través de Moshe Rabenu. En la parashá de hoy tenemos el caso del gigante Og. Og, uno de los reyes cananeos de renombre de aquella época, de quien la Torá y los salmos y más nos hablan una y otra vez, el rey Og. Este rey era extremadamente superpoderoso. Y en la ruta que lleva Israel para la tierra prometida, deben de pasar por el territorio de Og, el rey de Bashán. Este Og no le permite a Israel pasar por sus tierras, sino que se levanta en armas para impedir que los hijos de Israel quieran cruzar por su territorio. Esto nos dice la Torá y por supuesto debe ser clarificado por las enseñanzas internas de la Torá. La Torá nos dice que Moshe tuvo temor de Og. Bueno, ¿y dónde queda que no hay que temer del hombre? Y la Torá sí nos dice que Moshe tuvo temor de Og, el rey de Bashán. Tuvo temor porque, bueno, no porque Og fuera un tzadik, sino que Moshe, con el alto nivel de elevación de alma que es Hayá, el cuarto nivel del alma, Moshe Rabenu tiene temor del rey Og porque para esta altura del tiempo de nuestra parashá, el rey Og tiene más de 500 años de vida. Más de 500 años. Entonces, la preocupación, el temor de Moshe es, en esa conciencia que él tiene, Moshe reconoce que si el Eterno le ha permitido vivir a Og más de 500 años, por algún mérito será. Por algunas buenas obras será.
Entonces Moshe no es que le tema al gigante. Moshe no le teme al hombre. Moshe Rabenu no tiene temor de Og porque sea extremadamente fuerte y superpoderoso. El temor de Moshe Rabenu es que si este hombre, Og, ha vivido más de 500 años, es porque la providencia le asiste por algún mérito. Y Moshe teme que por ese mérito que está envolviendo, arropando, cubriendo a Og, Israel no lo pueda vencer. Y Moshe es claro. Si Akadosh Baruj Hu le ha dado vida a este hombre, por algo ha de ser. Moshe puede decir, es que no es normal, no es natural a esta altura del tiempo que un hombre viva más de 500 años. Pero este hombre tiene más de 500. El cielo le ha asistido. Y oiga, el rey Og, una sola acción buena hizo en su momento. Una sola acción buena hizo hace centenares de años atrás. Y por esa obra buena que hizo, los cielos han tenido que recompensarle, favorecerle, en este caso con larga vida. Una sola buena obra hizo. ¿Y qué es lo bueno que Og hizo? De tal manera que el Creador del mundo ha tenido que darle larga vida. De acuerdo a los sabios, la obra buena de Og fue que cuando, y esto lo tenemos en Bereshit 14, el libro de Génesis capítulo 14, que cuando Amrafel y todos los reyes del lejano oriente vinieron e invadieron la tierra de Canaán, que venían en busca de Abraham Avinu, Abraham el hebreo, a esa altura no se llamaba Abraham. Después que hubieron derrotado los reyes del lejano oriente, al rey de Sodoma, de Gomorra, de Adma, Seboim y más, recordemos que se llevaron prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Se lo llevaron cautivo, rehén, prisionero de guerra. En la Torá, en Bereshit capítulo 14, leemos, y vino uno y se lo anunció a Abraham. Alguien vino a Abraham y le dijo, Abraham, tu sobrino Lot ha sido tomado prisionero. De acuerdo a los sabios, ese personaje que le dio la noticia a Abraham que Lot había sido tomado prisionero por los reyes del lejano oriente, ese que le dio la noticia es Og, el gigante. Y por cierto, no le vino a contar o a anunciar o a informar a Abraham con buenas intenciones. Pero aún así, el hecho de que le anunció a Abraham la captura de Lot, su sobrino, por esa acción buena que hizo con Abraham, el Eterno lo ha recompensado con larga vida. Más de 500 años.
más de 500 años. Y que Og es un rasha, un malvado. Dice en lo que estamos diciendo, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodom o Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Eshcol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Ese que vino y le anunció a Abraham que su sobrino había sido tomado prisionero, de acuerdo a los sabios, fue el gigante Og. Al respecto nos dicen los sabios, oiga esto, hoy que estamos en la parashá, Jucat, dice, los israelitas emprendieron una batalla con el rey Og, el rey de Bashán. El rey era una persona muy negativa, pero él logró sobrevivir al diluvio. ¿Escuchó? Siendo una persona muy mala, un malvado, un rasha, una persona muy negativa, logró sobrevivir al diluvio al hacer una acción muy positiva. ¿Cuántas acciones buenas hizo? Una acción positiva. ¿Cuál fue? Decirle a Abraham que su sobrino había sido capturado. El Eterno le aseguró a Moshe la victoria sobre Og. Pero escuche esto. Moshe estaba impresionado porque una sola acción positiva del rey Og pero Moshe estaba impresionado porque una sola acción positiva del rey Og pudiera contrarrestar toda su negatividad. Esto nos demuestra, y aquí en el Shiur, esto nos demuestra cuán importantes son nuestras acciones positivas. Puede tomar tan solo una acción positiva muy poderosa para eliminar de nosotros muchas acciones negativas. Cuán importantes son nuestras acciones positivas. Puede tomar tan solo una acción positiva muy poderosa para eliminar muchas acciones negativas. Amigos míos, hagamos buenas obras. Maasim Tovim. Hagan buenas obras. Una sola acción buena hizo Og. Y mire todo lo que el Eterno ha tenido que hacer con este rasha solo por una obra buena. Ahora, al llegar a la parashá Jucat, el mérito de Og por su acción buena, vemos que ese mérito le ha durado centenares de años. Y ahora podemos entender por qué Moshe tiene temor de Og. Porque el cielo le ha favorecido a este rey Rasha. Pero al llegar a Jucat, vemos que el mérito de esa buena obra, hoy sí ya se le acabó al rey Og. Ya se le acabó. ¿Cuánto le duró? Centenares de años. Pero ese mérito hoy ya se lo gastó, se lo acabó todo. Por lo tanto, versículo 31. Sefer Bemidbar, libro de Números 21:31.
Dice, así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moshe a reconocer a Yaser, y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Bashán, y salió contra ellos Og, rey de Bashán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces el Eterno dijo a Moshe, no le tengas miedo. Al decirle el Eterno a Moshe, no le temas, no le tengas miedo, fue porque el Eterno vio en Moshe que sí tenía temor. ¿Y de qué tenía temor Moshe? De Og, no del hombre, no de su fuerza, no que era un rey, no que era un gigante, no que era invencible en batallas. El temor de Moshe es que por alguna razón el cielo le ha preservado la vida. Pero como estoy diciendo, el mérito ya se le acabó a Og. Por lo tanto, el Eterno le dice a Moshe, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y hará de él como hiciste a Sihón, rey de los amorreos que habitaba en Heshbón. Y la parashá, Jucat, casi termina diciéndonos, e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. E hirieron a él, o sea, a Og y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jardín, frente a Jericó. Y es acá donde termina la parashá número 39. La parashá Jucat. Antes de abrir la siguiente, la parashá Balak, quiero que escuchemos todavía algo más que nos dicen los sabios acerca de Og, el gigante. Nos dicen, el rey Og era el último sobreviviente de los gigantes pre-Mabul. El rey Og era el último sobreviviente de los gigantes pre-Mabul. Imagínense desde cuándo está vivo este hombre. Desde antes del diluvio. Él era una criatura tremenda, singular y de fea apariencia. Su fuerza era reputada, o sea, de fama, muy reconocida. Su fuerza era reputada, de reputación, de ser insuperable, excepto por uno de sus hijos, quien era aún más poderoso que él. Cuando Moshe oyó que Og estaba listo para librar guerra, se atemorizó. Nuestro gran maestro Moshe no temía la fuerza física de Og. Moshe, más que ningún otro, sabía que ante el Todopoderoso, todas las naciones son consideradas nada. Moshe había, por tanto, advertido repetidamente a los judíos de no estar atemorizados de sus enemigos, y los había censurado cuando ellos confesaron temor de los habitantes de Canaán después del reporte de los Meraglim. Preguntan los sabios, ¿qué temía Moshe entonces? La respuesta, él sospechaba que el Todopoderoso podía asistir a Og. Moshe razonó, yo tengo solo 120 años de edad, dijo Moshe.
mientras este hombre está por encima de 500. El Todopoderoso, razonó Moshe, debe haberle concedido larga vida por alguna buena razón. Y aquí vienen los sabios a decirnos cuál fue esa buena razón, que ya la dijimos. Og informó a nuestro antepasado Abraham que su sobrino Lot fue tomado cautivo. Quizá el mérito de esta mitzvah lo protege, pensó Moshe. Hashem aseguró a Moshe, no temas. Yo he sometido al ángel protector de Og y he entregado a Og en tu mano. Tú le harás a él como hiciste a Sihón, rey de los Emorim. Y oiga lo que le dijo el Eterno a Moshe. Yo verdaderamente lo recompensé con larga vida. O sea, a Og. La razón, por contarle a Abraham del cautiverio de Lot. Hashem aseguró a Moshe, no temas, yo he sometido al ángel protector de Og y he entregado a Og en tu mano. Tú le harás a él como hiciste a Sihón, rey de los Emorim. Yo verdaderamente lo recompensé con larga vida por contarle a Abraham del cautiverio de Lot. Wow. ¿A qué se debe entonces la larga vida de Og? Una sola buena obra. Una sola buena acción. Una sola. El shiur, mis amigos, hagamos buenas obras. Maasim tovim. Hagamos buenas obras. Que de esta manera generamos una reacción favorable los mundos de arriba sobre nosotros. Los cielos nos asisten, los cielos nos favorecen, el Eterno nos favorece de 1000 maneras diferentes. Y oiga lo importante y lo interesante. Akadosh Baruj Hu nos bendice hoy en el Olam Hazeh y nos bendecirá mañana en el Olam Haba, en el mundo venidero. Y así cerramos Jucat, la parashá número 39, y seguidamente abrimos la número 40, la parashá Balak. Cuando hablamos de Balak, sabemos que él es el hijo del pájaro. Balak ben Zippor. Él es el hijo del pájaro. Ya en otro ciclo de Torah hemos aclarado del por qué la Torah le llama el hijo del pájaro. Tiene que ver con conexiones espirituales con el mundo de la tumá, de la impureza ritual que hacía Balak para conectar con las fuerzas impuras. Y él utilizaba para ello pájaros y más. Bueno, entraremos en esos detalles. Queremos verle caras diferentes a la parashá. Ahora, Balak, como sabemos, contrató a Bilam para maldecir a nuestros ancestros. Balak contrata a Bilam, el gran brujo, el gran mago, el gran hechicero, para que destruyera a los Bene Israel mediante los misiles que salían de la boca de Bilam, como también para que destruyera a nuestros antepasados mediante los misiles que salían del ojo malo, del Ain Hará, que tenía Bilam. Así que la contratación de Bilam es para que venga a arruinar a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, a los Bene Israel.
Ahora, acerca de Bilam, los sabios nos dicen que él era un gran profeta. ¿Qué? ¿Bilam un profeta? Sí. Bilam era un gran profeta. Es más, los sabios nos dicen que la grandeza de Bilam como Naví, como profeta, su grandeza, véanme, era equiparable a la de Moshe. La grandeza espiritual de Bilam era comparable o era semejante a la de Moshe Rabenu. Wow. Estamos hablando de un gatito. Estamos hablando de un gigante. Y los sabios equiparan a Moshe con Bilam, que incluso los sabios nos dicen que cuando Moshe subió 40 días y 40 noches al Har Sinai para recibir del Eterno tanto la Torah escrita como la Torah oral, la Torah Shebechtav como también la Torah Shebe'al Peh, en ese día que subió Moshe Rabenu 40 días y 40 noches al Har Sinai para estar con Akadosh Baruj Hu, en ese mismo día, dicen los sabios, subió Bilam a las montañas donde están los ángeles caídos, Asa y Asael, para ser instruido por ellos, Bilam, en toda la tumá, en toda la impureza, en todo lo que tiene que ver con las artes del mundo de la oscuridad espiritual. El mismo día subieron, solo que Moshe subió a la luz. Bilam subió a la oscuridad. Moshe subió 40 días y 40 noches. Bilam también subió 40 días y 40 noches. Pero con visiones totalmente distintas. Entonces los sabios nos dicen que Bilam era un gran profeta, semejante o equiparable a Moshe Rabenu. Solo que los sabios han tenido también que descifrar todo esto para no crear confusión. Porque al cierre de la Torá, en el capítulo 34 y versículo 10, Sefer Devarim, libro de Deuteronomio 34:10, la Torá nos dice: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido el Eterno cara a cara. Lo leo de nuevo. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido el Eterno cara a cara. Bueno, ¿cómo conciliar esto? Dijimos al principio que la grandeza espiritual de Bilam es equiparable a la de Moshe. Y ahora estamos viendo que nunca se ha levantado en Israel otro profeta como Moshe. Esto lo descifran muy bien los sabios. Oigan lo que nos dicen. Bilam era un gran profeta, pero la diferencia entre él y Moshe es revelada de la siguiente manera.
En Israel nunca hubo un profeta como Moshe. ¿Dónde? En Israel. Pero en las naciones del mundo sí había uno. Él era Bilam. Leo de nuevo. Bilam era un gran profeta, pero la diferencia entre él y Moshe es revelada de la siguiente manera. En Israel nunca hubo un profeta como Moshe. ¿Dónde? En Israel. Pero en las naciones del mundo sí había uno. Él era Bilam. Rabbi Shimon dijo, oiga, estamos hablando de Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar HaKadosh. Rabbi Shimon dijo, Elazar, está hablando con su hijo, todos los dichos de Bilam el perverso son violentos. Los compañeros ya los explicaron. Como está escrito, le dice Rabbi Shimon Bar Yochai a su hijo Elazar. Como está escrito, y no se levantó en Israel otro profeta como Moshe. Dijeron que uno igual se levantó, pero no en Israel, sino más bien entre las naciones del mundo. ¿Quién era él? Bilam. Entonces vemos por qué entonces los sabios hacen ver que la grandeza espiritual de Bilam era equiparable a la de Moshe. Así como en Israel no se ha levantado otro profeta más grande como Moshe, en las naciones del mundo había uno grande, igual que Moshe, pero en las naciones, este era Bilam. Ahora, ciertamente hay una enorme, una abismal diferencia entre los dos. Y de eso trata la parashá Balak, la número 40. Una abismal diferencia. Moshe Rabenu, él era un Eved Hashem. Moshe Rabenu era siervo del Eterno. Bilam, él era siervo, pero de su propio ego. ¿Ven la diferencia? Moshe Rabenu es Eved Hashem, es un sirviente del Eterno. Bilam, él es un siervo de su propio ego. Vela solo por sus propios intereses. Moshe toda su vida procuró darle honor al Eterno, engrandecer al Eterno, hacer que el Eterno sea visto. Todas las acciones de Moshe Rabenu siempre fueron Leshem Hashamayim, por el honor del cielo. Moshe velaba, cuidaba, se preocupaba por el honor del Eterno. Bilam, él nunca tuvo ningún interés del honor del Eterno. Nunca hizo nada Leshem Hashamayim en aras del cielo o en aras del Eterno. Bilam, él buscaba su propio honor, su propia gloria, su propia fama, ser él visto. Bilam amaba el dinero.
la fama, la grandeza, los aplausos, su ego. De acá que Moshe representa la columna derecha. Bilam representa la columna izquierda. Si lo vemos en el árbol de la vida, la columna derecha podríamos decir que representa a Moshe Rabenu. Bilam representa la columna izquierda, leído de derecha a izquierda, por supuesto. Moshe Rabenu era un tzadik. Bilam era un rasha, un malvado. Ahora, los sabios nos dicen, y esto hay que ponerle mucha atención. Nos dicen los sabios, ¿y por qué debemos gastar tiempo y energías estudiando acerca que Moshe representa la columna derecha y Bilam representa la columna izquierda? ¿Para qué gastar tiempo en eso? Historias de dos personajes que existieron en el desierto. ¿Y en qué nos ayuda a nosotros el estar estudiando acerca de que el uno representa la derecha y el otro la izquierda? Que los sabios nos respondan. Dicen los sabios, ¿por qué necesitamos pensar acerca de gente justa o malvada que vivió hace miles de años en el desierto? ¿Para qué gastar el tiempo en esto? ¿Cómo está conectado con lo que vivimos hoy en día? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? La respuesta es que la conexión es muy clara y directa. Oiga esto. Moshe y Bilam existen dentro de cada uno de nosotros. Y en nuestra comprensión de cómo Bilam cayó y se volvió negativo, nosotros mismos podríamos aprender a evitar la caída. Entonces estudiar acerca de Moshe el Tzadik y de Bilam el Rasha, estudiar que Moshe representa la columna derecha y que Bilam representa la columna izquierda, eso entonces nos tiene que interesar, porque como nos dicen los sabios, Moshe y Bilam existen dentro de cada uno de nosotros. Hace unos días atrás lo vimos más despacio. Hoy vamos a volver a retomar lo que en su momento hablamos de las dos columnas del árbol de la vida, la derecha y la izquierda. Solo antes de ver eso quiero decirles que quien se apega a la columna derecha, como lo hizo Moshe Rabenu, vivirá para siempre. No obstante, quien se apega a la columna izquierda, como Bilam,
morirá. Morirá hoy y morirá mañana. Por eso hemos estado hablando en todos estos Shabbats que hay que resistirnos a la columna izquierda que está dentro de nosotros. La columna izquierda en cada uno de nosotros representa solo el deseo de recibir. Representa el ego, el Satán interno. Representa el solo para mí, solo para mí, solo para mí. El yo, yo, yo. Buscar mi propio bienestar. Eso es ser gobernado por la columna izquierda. Cuando decimos que Bilam era un gran profeta, ciertamente las naciones del mundo venían a él para consultarle, pero no de cómo servir al Eterno, sino que venían para consultarle de cómo arruinar a otros pueblos, cómo destruir a otras naciones. Y le contrataban a Bilam para que lo hiciera por ellos y le pagaban grandes sumas de dinero. Él se vendía al mejor postor. Amaba los placeres, amaba el dinero, amaba la gloria, amaba la fama. Su ego estaba súper inflado. Las naciones venían a Bilam, pero no para consultarle cómo servir al Eterno. Todas las naciones sabían quién era él, quién era este gran mago, hechicero, brujo, profeta. Por ejemplo, cuando Akadosh Baruj Hu abrió el Yam Suf, las aguas del mar, delante de los hijos de Israel, ese estruendo de cómo el mar fue abierto durante esa madrugada se oyó en todas las naciones de la tierra de aquella época. Y ante tan tremendo estruendo mundial, las naciones vinieron a Bilam, preocupadas, le dicen, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? Que hemos escuchado un gran estruendo. Y Bilam les dijo, en este momento el Boreolam acaba de abrir las aguas del Yam Suf delante de los Bene Israel y ellos están pasando en medio de esas aguas divididas por lo seco. Bilam les dio esa respuesta. Y no estaba presente él ahí, pero él era un profeta. De igual manera, cuando Akadosh Baruj Hu descendió al Har Sinai en el día 50, después de la salida de nuestros ancestros, los Bene Israel, de la salida de Egipto, y hoy que están en el Har Sinai, ese evento del Sinai, de cómo el terremoto, el fuego, el humo, la voz del Eterno, ese fenómeno sobrenatural fue escuchado en todas las naciones del mundo. Y las naciones vinieron a Bilam a preguntarle, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe todo eso que escuchamos? Y Bilam les dijo, en este momento el Eterno está entregando la Torá a los Bene Israel en el Har Sinai. Y no estaba presente, pero él era un profeta. Ahora la pregunta es, ¿y qué le pasó a Bilam entonces?
que conociendo al Altísimo, que habiendo sido dotado con una capacidad espiritual como no es conocida hoy en día, ¿qué le pasó a Bilam? Que siendo un profeta, en la parashá Balak de hoy lo encontramos como todo un rasha, como un malvado. ¿Qué le pasó? Y volvemos, y la historia de Bilam no está registrada en la Torá solo para contarnos una historia, sino para enseñarnos a nosotros. Como ya escuchamos, Moshe y Bilam están en cada uno de nosotros. ¿Por cuál de los dos nos vamos a dejar gobernar? ¿Qué le pasó a Bilam? Si abrimos las Nuevas Escrituras en Kefa Aleph, en la carta de Kefa, corrijo, Kefa Bet es la segunda carta de Kefa, el capítulo 2, versículos 15 y 16. Kefa Bet, segunda carta de Kefa, capítulo 2, versículo 15. Han dejado el camino recto. ¿Quiénes? Mucha gente. Han dejado el Derech Hashem, el camino del Eterno. Y se han extraviado, siguiendo el camino de Bilam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿De quién? Del profeta. Entonces, Bilam era un profeta. Las mismas Nuevas Escrituras dan fe de ello. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Bilam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, si Bilam representa la columna izquierda, que es el ego, que es el yo, entonces vemos, si somos consecuentes con la Torá, con Bilam vuelve a repetirse la historia de los 10 Meraglim, de los 10 espías. Con Bilam vuelve a repetirse la historia de la parasha anterior, la parasha Korach. En su momento vimos que los 10 Meraglim, los 10 espías, siendo tzadikim, de almas espiritualmente muy elevadas, cayeron porque sucumbieron ante la fuerza irresistible de la columna izquierda. ¿Qué significa eso? Ellos no buscaban el honor del Eterno. Ellos no buscaban el bienestar de Am Israel. Ellos lo que querían era conservar sus puestos como príncipes. A todas luces, dominados por la columna izquierda, por el yo. La misma verdad vimos hace 8 días con Korach.
Korah sucumbió a la irresistible fuerza de la columna izquierda. ¿Qué quería Korah? Tenía envidia de Aarón, quería el puesto de Aarón, quería honores. ¿Y qué estamos viendo hoy con Bilam? La misma historia. Bilam representa la columna izquierda, que todo es, véanme, reconózcanme. Le gustaba la fama, la gloria humana, los aplausos. Pero más allá de ser esto historias bíblicas, tengamos cuidado con nuestra columna izquierda. Cuidémonos de no sucumbir ante la fuerza seductora e irresistible de la columna izquierda. Es decir, yo quiero ser, yo. Cuidémonos de la columna izquierda. Y es acá donde quiero recordar lo que hemos venido viendo, y de hecho vamos a seguir viendo Bezrat Hashem, todos estos principios de la Cábala hasta que lleguemos a los 120 años. Bezrat Hashem. Recordemos las 3 columnas del árbol de la vida. Leído de derecha a izquierda. La columna derecha, la columna izquierda, la columna central. Estas 3 columnas, Talmidai, están en cada uno de nosotros, porque el árbol de la vida está dentro de nosotros. Y cada una de las 3 columnas representan verdades espirituales dentro de nosotros. Nos dicen los sabios, según la Cábala, hay 3 fuerzas de energías primordiales en la esencia de toda la existencia. Son energías. ¿Y dónde están? Dentro de nosotros. Según la Cábala, hay 3 fuerzas de energía primordiales en la esencia de toda la existencia. Las columnas derecha, izquierda y central. La columna derecha representa la fuerza positiva. Fuerza positiva. Más. La fuerza de compartir, asociada con el alma y el deseo de compartir. La columna izquierda representa la fuerza negativa, menos. La fuerza de recibir, asociada con el ego y el deseo de recibir. El Satán interno. La columna central corresponde al don de libre albedrío que nos permite resistirnos a los deseos egoístas que nacen del ego, columna izquierda, y elegir vivir la vida según la voluntad de nuestra alma. Esto resulta en el deseo de recibir para compartir. Tenemos la capacidad, nuestro libre albedrío, o sea, la columna izquierda, de discernir y por lo tanto elegir qué fuerza queremos activar. ¿Qué energía queremos activar? Así que Bilam, él no es un Eved Hashem. Él no es un siervo del Eterno. A pesar que es un Naví, es un profeta, pero no es un Eved Hashem, no es un siervo del Eterno. Abrimos en el capítulo 22, siempre la Parashá Balak, Sefer Bemidbar, libro de Números, capítulo 22, y leemos de corrido el 7 en adelante. Versículo 7. Vamos a ver que ciertamente Bilam representa la columna izquierda. Sliha.
fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Midian con la dádiva de adivinación en su mano. Y llegaron a Bilam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según el Eterno me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Bilam. Y vino Elohim a Bilam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Bilam respondió al Eterno, o a Elohim: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Mizraim cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Elohim a Bilam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Bilam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque el Eterno no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Bilam no quiso venir con nosotros. Oiga esto. Si usted cree que Nabucodonosor era orgulloso, Bilam era un gran orgulloso también. Si usted lee que el rey de Tiro era un gran soberbio, un gran arrogante, un gran orgulloso, Bilam era otro igual. Y para hacer resaltar su columna izquierda, su ego, su orgullo, hasta tergiversó las palabras que Elohim le dio esa noche. No puedo ir con ustedes porque Elohim no me quiere dejar ir. En estas palabras, leyendo entre líneas, los sabios entienden que el ego de Bilam se sintió herido porque Balac, el rey de Moab, le envió embajadores, emisarios de bajo rango. El ego de Bilam fue herido. Y leyendo entre líneas, Bilam básicamente dijo: estos que me manda Balac no van con mi rango, no van con mi fama, no van con lo que yo me merezco, no van con lo que yo soy, con quien yo soy. La gente que me manda gentuza. No, hombre, yo cómo voy a ir con estos gatos. Y cuando llegaron los embajadores de regreso donde Balac, y le dijeron: Bilam no quiso venir. Balac, que es otro brujo y que conoce a Bilam, entendió que Bilam no quiso venir con sus embajadores porque eran de bajo rango. ¿Qué es lo que hizo Balac conociendo a este orgulloso de Bilam? Versículo 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. No, si Balac lo conoce muy bien. Haber dicho Balac: este orgulloso, este arrogante no me le hizo caso a los príncipes que envié. Bueno, yo que lo conozco, que es la personificación del orgullo, está bien pues, voy a alimentar su ego. Y le envió más príncipes
y más honorables que los primeros. Y ahora Bilam, ahora sí ya su ego, su orgullo, ahora ya se sintió un poco, esto ya más o menos van con mi rango, con la persona que yo soy, con lo que yo me merezco. No son lo que debiera, pero por lo menos algo, hay una gran diferencia. 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Bilam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y oiga bien las palabras del versículo 18. Y Bilam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra del Eterno, mi Elohim, para hacer cosa chica ni grande. Como que tuviera interés en el honor del Eterno. Y Bilam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro. De esto los sabios interpretan que Bilam está estableciendo la paga que él quiere. ¿Qué es lo que quiere? Casa llena de oro y plata. Está bien si voy, pero mis honorarios son altísimos. Mi paga es altísima. Yo soy el profeta, el mago, el brujo de las naciones y mi paga tiene que ser elevada. Bilam está estableciendo el tipo de paga que quiere. Ahora, más allá de ver que Bilam representa la columna izquierda, más allá de ver eso, la lección para nosotros, el shiur para nosotros es siempre la misma. Esa columna izquierda, esa energía de la columna izquierda que cada uno de nosotros tenemos, si no la sabemos controlar, nos va a llevar a la ruina. Como llevó a los 10 Meraglim, como llevó a Korach, y como va a llevar hoy en esta parashá a Balac. Todos tenemos esa columna izquierda, esa energía dentro de nosotros. ¿Qué queremos? Todo lo que el ego quiere. Y todos tenemos ese problema dentro. Por eso ya escuchamos que Bilam está dentro de nosotros. Hace 15 días vimos que los 10 espías representan las debilidades o los pecados que están dentro de nosotros. Estudiar a Korach es estudiar al Korach que todos llevamos por dentro. Entonces la lección es que si no nos cuidamos de la columna izquierda, el deseo de recibir solo para mí, el deseo de honores, de aplausos, de reflectores, luces, cámaras, acción, el ser agrandados, reconocidos. Oiga, cuidado con andar buscando honores. Cuidado con andar buscando honores. O cuidado con andar vendiendo por dinero nuestras convicciones.
Cuidado con andar vendiendo por dinero nuestra emuná. ¿En qué sentido? Miren, no enseñe eso si no quiere tener problemas con esto. Si usted no enseña lo que enseña, yo lo apoyo. Cuidado con andar buscando honores o con andar vendiendo nuestras convicciones por dinero. Y oiga esto. Si la gente por causa de la Torah te da honores, te tira flores, dice, wow, qué sabiduría la que el cielo te ha dado, mi amigo. Wow, qué entendimiento de la Torah más bello tienes tú. Si la gente por causa de la Torah te da honores, si tus conocidos por causa del Eterno te dan honores, aprendamos bien este principio cabalístico. No es a ti a quien te están dando el honor, sino a la luz divina que está dentro de ti. Si la gente te tira flores por causa del Eterno y de la Torá, tienes que entender que la gente lo está haciendo a la chispa divina que está en ti, no es a ti. Y nosotros al escuchar que nos dan aplausos, nos dan honores, nos dan fama, nos tiran, nos adulan, hay que remitir todo eso a Akadosh Baruj Hu. Por eso es el Salmo. Lolanu Hashem, Lolanu, ki leshimcha ten kavod. No a nosotros, oh Eterno, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Lolanu Hashem, Lolanu, ki leshimcha kavod. Ki leshimcha kavod. No a nosotros, oh Eterno, no a nosotros, sino a tu nombre da el honor. No te la creas. Si alguien te da una palmadita y te dice, wow, qué sabiduría la que tenés, ten cuidado con quedarte con ese crédito que no es tuyo. Ten cuidado. Porque la gente está dándole honor, y lo reitero, a la chispa, a la luz divina que está dentro de ti, al Eterno mismo. Tengamos esa conciencia y no vayamos a pretender apropiarnos del honor que no es para nosotros. Porque si nosotros nos apropiamos de ese honor, podemos morir físicamente incluido. Nos pueden has shalom cortar la vida antes de tiempo. Como dice por ahí, porque el Eterno no comparte su gloria con nadie. Quien se apropia del honor, de la gloria que es para el Eterno, puede morir prematuramente.
De hecho, los sabios místicos de la Torah dicen que para destruir a una persona, para acabar a una persona rápido, hay que darle honores. Esa es la forma de cómo destruir rápido a una persona. Dándole honores, felicitándole. ¡Wow! ¡Wow! Usted aquí. Es que la manera más fácil y sutil de cómo destruir a una persona es dándole honores. Porque si esa persona no tiene la conciencia elevada, lo que va a ocurrir será que se va a apropiar de lo que solo a Akadosh Baruj Hu le pertenece. Se va a apropiar y puede morir prematuramente. Para muestra un botón. Cuando nosotros leemos en el libro Los Hechos, las Nuevas Escrituras, acerca del rey Oredos, nombre hebreo, en español dice Herodes. En el capítulo 12 del libro Los Hechos, un día Oredos o Herodes, se preparó para dar un gran discurso. Y se fajó tanto con el discurso que la gente comenzó a darle honores, a alimentar su columna izquierda. ¿Qué es lo que ocurrió? Así fue destruido. Si Herodes, al ver cómo le tiran flores, cómo lo ovacionan, cómo lo adulan, cómo lo engrandecen, hubiera dicho, Lo lanu Hashem, lo lanu, ki leshimhaten kabod, no hubiera muerto ese día. Pero él se apropió del honor que solo le pertenece al Eterno. Ese día murió. Ya dijimos, el Eterno no comparte su honor con nadie. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículos 21, 22 y 23. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Elohim y no de hombre. Al momento un ángel del Eterno le hirió, por cuanto no dio la gloria al Eterno, y expiró comido por gusanos o de gusanos. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo, voz de Elohim y no de hombre. Y quien dice, wow, qué sabiduría la de ese hombre. Al momento un ángel del Eterno le hirió, por cuanto no dio la gloria a Elohim, y expiró comido de gusanos. Por eso es que los sabios cabalistas dicen que para destruir rápido a una persona, hay que darle honores. Por supuesto que si la persona tiene un alto nivel de conciencia, al sentir que le están dando honores, tiene que emplear su columna central para resistirse a que le estén alimentando su columna izquierda. Y no dar crédito a todo ese honor, a toda esa gloria que le están dando, sino decir, Lo lanu Hashem, Lo lanu,
Ki leshimcha ten kavod. No a nosotros, oh Eterno, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, y ubicar en su perspectiva correcta a las personas. Lo decíamos hace unos Shabbat atrás, cualquier cosa, no, es que a mí el Eterno me dio este don, es el cielo en mí, yo nada tengo que ver en esto, es un don de lo alto, es el cielo que me proveyó de esto, es Hashem que me ha bendecido con esto por amor a las almas, o sea, yo no tengo nada que ver en esto, yo solo soy un instrumento del Eterno, yo solo soy un canal, yo soy polvo y ceniza. Pero como dice el Rab Shaul, este tesoro que tenemos en nuestras vasijas de barro, o sea, el tesoro es del Eterno. La sabiduría, el don, la chispa, todo es del Eterno. Cuidado. Ya casi para cerrar. Mientras va Bilam de camino para Moab, donde Balak, sucedió lo del asna, lo de la burra. Veamos, dice el versículo 21 en adelante. Así Bilam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira del Eterno se encendió porque él iba. Y el ángel del Eterno se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel del Eterno que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó él del asna, el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Bilam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel del Eterno se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel del Eterno, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Bilam, y él volvió a azotarla. Y el ángel del Eterno pasó más allá, y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel del Eterno, se echó debajo de Bilam. Y Bilam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces el Eterno abrió la boca al asna, la cual dijo a Bilam: ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? El asna, la burra, le habló, con voz de hombre, dice en las Nuevas Escrituras. Y Bilam respondió al asna: ¿Por qué te has burlado de mí? Como no quisiera que tuvieran espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Bilam: ¿No soy yo tu asna? Y sobre mí has cabalgado de que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces el Eterno abrió los ojos de Bilam, y vio al ángel del Eterno que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Bilam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Mire qué visión del mundo espiritual la que tiene este Rasha. Porque eso no está ocurriendo físicamente. Eso está ocurriendo en el mundo espiritual. Vea el nivel de conciencia que tiene este Rasha. Él mira al ángel, no físicamente. Lo ve en el mundo espiritual y habla con el malaj. Wow. Entonces el Eterno abrió los ojos de Bilam y vio al ángel del Eterno que estaba en el camino y tenía una espada desnuda en su mano. Y Bilam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel del Eterno le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Bilam dijo al ángel del Eterno: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré.
Y el ángel del Eterno dijo a Bilam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Bilam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Bilam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Bilam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Bilam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Elohim pusiera en mi boca, esa hablaré. Y fue Bilam con Balac y vinieron a Kiriat Uzot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Bilam y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente Balac tomó a Bilam y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo, o sea, de Israel. Y acá nos quedamos con las parashot, Hukat y Balak. En la siguiente clase, Bezrat Hashem, siempre de estas dos parashot, 39 y 40, vamos a estar hablando ampliamente acerca del Ain Hara, el mal de ojo. El Ain Hara. Veremos Hidushim, verdades nuevas y verdades viejas. Así que vamos a hablar mucho en los minutos que desarrollaremos acerca del Ain Hara, el mal de ojo. El mal de ojo. Será entonces hasta las 17 horas con 45 minutos, 5 de la tarde con 45 minutos que volveremos a conectarnos. Disfrute de la atmósfera del Shabbat y disfrute de las comidas elaboradas en honor del Yom Shabbat, que son comidas que poseen luz, que poseen energía, que poseen chispa divina, las cuales potencian nuestras almas y potencian nuestros cuerpos también. Así que Shabbat Shalom para todos.